Ahí está. Bueno, en cuanto a este instrumento del pagaré, recuerden que es uno de los tres principales institutos de títulos cartulares que hemos mencionado, que íbamos a estudiar en estas charlas. Este, en primer lugar, tengan en consideración también la aplicación supletoria de todo el texto vinculado a la letra de cambio. La figura del pagaré está regulado en el mismo decreto ley, o sea, no necesitamos remitirnos a un texto legal diferente, sino que a partir del artículo 100 o 101, no recuerdo, ya está toda la normativa vinculada con el pagaré. En el orden internacional, bueno, tuvo mayor tratamiento siempre la letra de cambio. Yo algo de esto les adelanté. ¿Por qué? Porque la letra de cambio es un instrumento internacional, utilizado principalmente en el ámbito internacional, y siempre el pagaré en todas las convenciones internacionales en donde se intentó unificar legislación, siempre quedó como relegado a un segundo lugar, por así decirlo, justamente porque tiene un mayor, o tenía un mayor uso en el ámbito doméstico, con lo cual todas estas convenciones internacionales no lo trataron en la extensión que merecía, tal vez. Me refiero a los anteproyectos de la Haya, 1910, el proyecto de la Haya también de 1912 y la Convención de Ginebra de 1930. Todos esos utilizaron el mismo sistema normativo de nuestro decreto ley, que establece básicamente una gran normativa, una gran regulación para la letra de cambio, lo que nos hace obligadamente a estudiarla inicialmente, y después dedica 4 o 5 artículos al pagaré, con todos artículos de norma de relación, o sea, normas que hacen reenvíos a otros, justamente a la norma de la letra de cambio, en donde hay un montón de lagunas o un montón de situaciones particulares que a lo mejor es lo que les quiero puntualizar hoy específicamente en esta charla. Por supuesto que ha sido criticado por la doctrina de nuestro país este sistema normativo, esta forma de legislar, esta figura, siendo que en la operatividad práctica hay muchos más pagarés en el ámbito doméstico que circulan y ya hoy prácticamente el uso de la letra de cambio en materia internacional está prácticamente desdibujado, ya no tiene tanta utilización en virtud de los créditos documentarios, bancarios, que se hacen a través de todo el sistema informático, ¿no? Con lo cual, verdaderamente la crítica tiene lógica, porque hay situaciones que son aún difíciles de resolver para el pagaré y que debemos recurrir necesariamente al decreto ley, a la parte de letra de cambio del propio decreto ley. Bueno, la diferencia primordial de este título, podríamos decir, bueno, que es un título abstracto que reúne todos los principios cambiarios, pero como gran diferencia es un título donde el librador promete un hecho propio de pagar al vencimiento una suma determinada de dinero al beneficiario. La gran diferencia es que es un emplazamiento simple donde tenemos librador y beneficiario, a diferencia de lo que pasaba con la letra de cambio, donde teníamos la promesa de un hecho ajeno, o sea, donde el librador lo que estaba de alguna forma haciendo era prometiendo el pago de este tercero, con el cual él tenía una previa relación comercial, tal vez, que sería el girado, pero en ese momento no sabíamos, en el momento del libramiento, no sabíamos efectivamente si el principal obligado estaba o no obligado, cambiariamente hablando, al pago del título. ¿Bien? Bueno, el propio decreto, no les voy a hablar de nuevo de todos los principios, de todos los elementos que comparte el pagaré. Hago remisión directa a la letra de cambio, ustedes lo verán de cualquier texto legal, con lo cual lo estudian ustedes. En cuanto a la mención de requisitos, los miramos de requisitos extrínsecos, se los comento muy por arriba. Bueno, tenemos la denominación pagaré, que es sacramental. Si sepan eso, es sacramental, requiere que esté incluida en el texto. Bueno, por supuesto, la promesa de pago de dinero ahí aplica lo mismo que la letra de cambio. No se pueden prometer cosas que no sean dinero. El tema del nombre del beneficiario, también aquí, al igual que la letra de cambio, son elementos, son documentos que requieren que estén identificados del beneficiario, a diferencia del cheque. En el cheque no necesitamos indicación del beneficiario para que tenga valor. En estos títulos sí tenemos que tener al beneficiario indicado como requisito esencial. Si no tenemos el beneficiario, evidentemente no tendremos
tendremos pagaré. Requiere también la fecha de emisión, por supuesto que la firma y el lugar de creación. Y aquí, en cuanto a la suplencia, hagan un pequeño asterisco, que hay una pequeña diferencia en relación a la letra de cambio en cuanto a la suplencia legal. Se mantiene la suplencia relativa al vencimiento, o sea, si no tenemos un vencimiento específico puesto en el título, se considera a la vista. Esa suplencia es igual que la establecida para la letra de cambio, pero difiere la suplencia que se establece para las situaciones, o sea, el lugar de creación viene a integrar el domicilio del librador y el domicilio de pago. ¿Se entiende? O sea, que pueden faltar el domicilio del librador y el domicilio de pago y se integran o se consideran como tales el lugar de creación. Fíjense que hay allí una pequeña diferencia, porque antes la suplencia era al revés. Si no había domicilio de pago, se consideraba el domicilio del girado. Bueno, acá no. Acá, si no hay domicilio del librador o no hay lugar de creación, o no hay lugar de pago, se considera el domicilio de creación o el lugar de creación como el suplente de estos dos requisitos. Ahí tenemos una pequeña diferencia, con lo cual márquenlo como para tenerlo bien presente. Otras pequeñas diferencias también que tenemos con la letra de cambio es que el librador se constituye en el principal obligado. Es una diferencia importante, o sea, él pasa a ser el principal obligado y con lo cual, al ser el principal obligado, lógicamente es el sujeto pasivo de la acción directa, ¿no? Acá, a diferencia de la letra, donde el sujeto pasivo de la acción directa era el girado, acá el librador es él el sujeto, porque es la persona que se obliga inicialmente al pago del título, con lo cual recuerden que en la letra al librador lo demandaban por acción de regreso, acá en el pagaré lo demandan por acción directa. No tenemos aceptación en el pagaré, a pesar de que sí se puede presentar a la vista. El vencimiento a la vista, a determinados días vista, también se puede utilizar y se hace una especie de vista frente al librador. Se puede utilizar, no es muy usual, les soy completamente honesto, porque al haberse obligado en forma directa el propio librador no tiene sentido demasiado una vista, pero bueno, no está prohibido utilizar ese tipo de vencimientos. Y acá, en el pagaré, otra de las grandes diferencias que tenemos es que no existe esta relación de provisión previa. ¿Se acuerdan que en la letra de cambio, usualmente, el librador tenía una situación de corresponsalía con su corresponsal y le enviaba una suerte de provisión previa para que él pudiera después aceptar el título y pagarlo? Bueno, acá en realidad no es una relación de provisión, sino que se habla de una relación de valuta, o sea, de valúa, en el sentido de que acá directamente con el libramiento se genera la contraprestación monetaria de traslado de riqueza, por así decirlo. O sea, yo te emito el título y al ser yo el emisor y prometiendo yo un título, recibo la contraprestación en el mismo momento en que estoy emitiendo el título, porque no está esta relación de provisión subyacente previa, ¿no? Directamente se da contra el libramiento ya el movimiento de riqueza, porque yo soy el propio obligado principal a ser, de alguna manera, el librador, ¿no? Bueno, les decía, en cuanto a las formas de giro, se puede girar de la misma manera que la letra, no hay demasiadas diferencias. El pagaré puede ser domiciliado también, o sea, yo puedo designar en el momento del libramiento que una persona diferente sea quien lo pague, a pesar de ser yo el responsable cambiario del título, o también puedo designar perdón, que está Jerónimo Novoa, ahí está. También puedo designar un domicilio de pago diferente a mi domicilio real y habitual, con lo cual eso sería también una forma de domiciliación. Y de esa forma está permitida efectivamente la domiciliación del título. Otras cuestiones también vinculadas con el pagaré, el artículo que remite a toda la norma cambiaria, o sea, hay un artículo, después lo van a ver, no recuerdo ahora el número, 102, 103, 104, 1, hace referencia a que son aplicables al pagaré todos los institutos y enumera todos los institutos de la letra de cambio. Ahora, no enumera en forma expresa el artículo 9 referido a la representación cambiaria,
Pero sin embargo, obviamente, toda la doctrina entiende y acepta que esa normativa, a pesar de que no esté incluida dentro de ese artículo de reenvío, es aplicable también, por supuesto, al pagaré. Algunas diferencias, sí, en cuanto a la forma en la que se obliga el librador y el girado. A pesar de que ambos son principales obligados de las obligaciones de tanto del pagaré como de la letra de cambio, la forma en que ellos se obligan es diferente, porque al ser sucesiva en la letra, recuerden que el girado puede rehusar la aceptación. Acá, el librador del pagaré nunca va a poder eximirse, como ya les he dicho, de la garantía del pago del título. Nunca va, o sea, cualquier cláusula que se incorpore en ese sentido va a ser considerada como una escrita, con lo cual, si ya firmó como librador, no se puede eximir de la garantía de pago, mientras que el girado sí puede hacerlo rehusando la aceptación, por así decirlo, ¿no? Por supuesto que si hay un defecto en el libramiento, ese defecto esencial en el libramiento va a afectar a la existencia misma del título. Y si hay un defecto en la aceptación, solo afecta a la aceptación teniéndosela por rehusada en el caso de la letra de cambio, con lo cual es como que se achica el vicio, se achica el defecto al acto específico de la aceptación. Por supuesto que el librador no puede condicionar su libramiento, el libramiento tiene que ser puro y simple e incondicionado, mientras que hemos visto que la letra sí puede, la aceptación de la letra, perdón, sí puede condicionarse. ¿Se acuerdan que decía el artículo? Queda obligado en los términos de la aceptación y ya vimos todas las soluciones que se le aplica a ese caso específico y además se puede el aceptante obligar en forma parcial. Mientras que un librador no podría emitir un título por un valor mayor al que efectivamente se obliga. O sea, no podría emitir un pagaré por 10.000 pesos y quedar obligado solo por 5. Esa posibilidad de restricción del monto del obligado principal no se da en el caso del pagaré, mientras que sí puede o podría darse en la aceptación parcializada o en la aceptación parcial de la letra de cambio. ¿De acuerdo? ¿Se comprende? Bueno, vean después con precisión toda la parte de pagaré, no tiene demasiada complejidad más que esto que les acabo de mencionar. Y sí, si les parece, vamos a entrar ahora en todo este aspecto un poco más complejo y más escabroso, vinculado con lo que son los pagarés de consumo. Seguramente habrán oído hablar de en este marco del consumo y en el marco del dictado de nuestro nuevo Código Civil y Comercial, de esta situación de diálogo de fuentes, de esta situación del famoso, del famoso diálogo entre las distintas fuentes y la ponderación de principios, etcétera, etcétera, en el sentido de que por ejemplo, en la órbita consumeril se considera que es una norma que penetra muchos ordenamientos y que en definitiva regula todas estas situaciones en donde sí efectivamente vemos una desproporción estructural de la relación proveedor-consumidor. Bueno, creo que eso ya lo deben saber inclusive de otras materias. Con lo cual, la gran situación se da en el marco de este tema es qué pasa en las situaciones donde los pagarés constituyen una forma de reflejar una operación de consumo de base. O sea, situaciones donde la relación subyacente es una relación de consumo y esta se ve plasmada o de alguna manera se ve documentada a través de un título valor. Como les decía, hoy tenemos un código que no apunta tanto a lo exegético, a la norma concreta específica, sino que habla en muchas situaciones de la aplicación se dice que es un código de principios, donde el juez tiene que hacer una suerte de ponderación de los principios en juego y evaluará no tanto la solución legal estricta aplicable al caso, sino que ponderará el nivel de los principios en juego y hará aplicación en definitiva de la norma que considere pertinente, pero ya no estamos en presencia de
corrientes de derecho que busquen soluciones taxativas, concretas, específicas de cada caso, sino que apuntamos más a una norma de principios, a punto tal que el código anterior tenía por encima de 4.000 artículos y hoy estamos hablando de 2.600, si no me equivoco, 2.700 artículos, con lo cual claramente hay una reducción drástica de las soluciones casuísticas que a lo mejor tenía así el código de Vélez-Sarsfield. Bueno, la situación, yo les preparé un cuadro, pero bueno, primero quería plantearles esta situación, como para plantearles el problema, porque ustedes conocen que en materia de derecho del consumidor, el consumidor está en una suerte de desventaja estructural en relación al proveedor, porque obviamente las desventajas son varias. En primer lugar, está dada por, obviamente, las cláusulas predispuestas de la contratación en materia de consumo. Por lo general, el consumidor o no tiene la capacidad como para leer todas las cláusulas o entender todas las cláusulas, o directamente esas cláusulas no se explican, no se logran traspolar a la esfera de conocimiento del propio consumidor, con lo cual ahí ya tenemos una primera desventaja o una situación de inferioridad o vulneración de su estado de consumidor. Y por otro lado, tenemos obviamente situaciones donde en la mayoría de los casos, si ustedes quieren obtener algún tipo de, supónganse que ustedes quieren ir a una financiera o a una mutual a intentar obtener un préstamo o un crédito o comprar un electrodoméstico, lo que fuere, lo más probable es que esas empresas utilicen títulos de crédito o títulos valores para poder documentar esa deuda. ¿Cuál es el objetivo que se tiene en esa situación? Bueno, el objetivo está claro, poder ejecutar rápidamente la deuda sin que los deudores puedan oponer demasiadas excepciones, hacerse rápido del dinero y obviamente tener una suerte de garantía de cobro expedita, ¿no? Ese es un poco el objetivo. Ahora, el problema surge que qué pasa o cómo compatibilizamos o armonizamos el ordenamiento de consumo con todos los principios cambiarios. Sabemos que tenemos principios que son muy rigurosos, como la autonomía, como la abstracción, que no permitirían en principio inmiscuirse en el debate causal de si efectivamente la relación de consumo había sido correctamente habida y si no hubiera habido abusos respecto de esta posición dominante del proveedor. ¿Entienden básicamente dónde está el problema? O sea, imagínense ustedes una situación donde fueran a comprar o a pedir un crédito en una mutual y la mutual les haría firmar un documento con domicilio de pago en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, y ante la falta de pago, lógicamente ustedes tendrían que ir a defenderse en una extraña jurisdicción y con, obviamente, una limitación de defensa sin que ustedes pudieran alegar demasiado cuestiones vinculadas a las cláusulas, a las condiciones predispuestas, a las cuestiones específicas o intrínsecas de la relación de consumo. Entonces, el gran problema que se planteaba era cómo tutelamos el derecho del consumidor, que, bueno, ha sido vastamente reconocido de rango constitucional conforme el artículo 42 de la Constitución. Ese es, en principio, el problema planteado. ¿Cómo se soluciona? Bueno, no, obviamente el principal problema que tenemos en materia de pagares consumo es que no hay una normativa positiva. Ese es el principal problema que hay hoy día, ¿no? Entonces, lógicamente, la jurisprudencia ha ido evolucionando, ha ido intentando trazar soluciones para poder, lógicamente, evitar los abusos que se pudieran generar en este tipo de práctica por parte de los proveedores de servicios consumeriles. Entonces, yo ahora les voy a mostrar una suerte de cuadro que preparé, que es una suerte de resumen de las distintas corrientes y cómo fue evolucionando toda esta cuestión vinculada con el pagaré de consumo. A ver, déjenme ver cómo hacemos para que yo les comparta mi pantalla. A ver, ¿ustedes están viendo ahí mi pantalla? Sí, se ve perfecto.
Bien, fantástico. Bueno, vamos a ver inicialmente esta parte, digamos. Vamos a empezar con esta parte del gráfico. Ahí les hice una suerte de resumen de las distintas posturas doctrinarias y jurisprudenciales vinculadas con esta situación de pagarés de consumo. Lo primero que les quería decir es que obviamente, aún en nuestra jurisprudencia actual, hay jueces que consideran aplicable la postura o una posición clásica en la cual obviamente la abstracción cambiaria se encontraría de alguna manera por encima de las normas de defensa del consumo, con lo cual no admitirían directamente la existencia de estos pagarés de consumo y no admitirían, por supuesto, la posibilidad de debate alguno vinculado con esta relación consumeril subyacente. Por supuesto, los fundamentos no son menores, hablan de lo que ya hemos hablado durante todas estas clases, de la importancia de darle preeminencia al rigor cambiario, de la importancia de la abstracción, de la importancia de la autonomía, de la seguridad de la circulación, de la finalidad de estos títulos, y que el debate causal, lógicamente, se perjudicaría en forma directa la circulación de los títulos y la abstracción, que en definitiva no deja de ser una norma positiva. Hay fallos, por supuesto, actuales. Yo les voy a ir mencionando algunos fallos. Acá tendría que completarlo, todo este cuadro yo con algunos fallos. Pueden encontrar, por supuesto, si ustedes buscan en buscadores de jurisprudencia, de seguro van a encontrar. Pero una de las posiciones, uno de los fallos más relevantes en cuanto a esta posición es un fallo, espérenme que ya se los digo, Credinia, Sociedad Anónima contra Maldonado, de la Cámara de Apelación de Corrientes, del 23 de marzo del 2016. Acá hay un acuerdo donde explica todos los motivos, un poco resumidos en base a lo que yo les acabo de mencionar, por los cuales consideran que la abstracción cambiaria debe estar por encima de las normas de defensa del consumidor, independientemente del rango constitucional que quieran atribuirse, por así decirlo, ¿no? Esta es una primera posición clásica que claramente está en contradicción con todas estas posturas que yo les voy a analizar ahora, las distintas posiciones que permiten, fíjense cómo dice, la penetración de la norma de consumo en materia de títulos valores, Bueno, obviamente lo primero que se aclara, en este punto es la situación de debilidad estructural de los consumidores, las diferencias en cuanto a la posición en la que se encuentra el proveedor, el rango constitucional de la norma de defensa del consumidor y sobre todo su rango de orden público. Eso básicamente son los fundamentos que permiten abrir el debate y empezar a analizar qué es lo que está pasando por debajo de la abstracción cambiaria. Todo se generó con este primer fallo, este fallo Cuevas que yo les menciono acá, que básicamente es un conflicto negativo de competencias, Cuevas Eduardo contra Salcedo Alejandro del año 2010. Se trataba de una acción que había sido deducida en primera instancia, donde el juez, iniciada como consecuencia de una operación de consumo, un pagaré que se ejecutaba, en el cual se ejecutaba un pagaré que tenía una base de consumo, donde el juez de esa primera instancia decidió declinar su competencia por considerar que se violaba el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor. Ustedes recordarán que este artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor sanciona con la pena de la nulidad situaciones donde el consumidor sea demandado en extraña jurisdicción. O sea, el consumidor sí o sí tiene que ser demandado frente a su juez natural, so pena de nulidad. Si quieren, a ver, acá lo tengo, al artículo 36, se los voy a leer. A ver, será competente para entender en el conocimiento de los litigios relativos a contratos regulados por el presente artículo en los casos en que las acciones sean iniciadas por el consumidor usuario. Bueno, este es caso cuando el consumidor es actor. En los casos en que las acciones sean iniciadas por el proveedor o prestador, será competente el tribunal correspondiente al domicilio real del consumidor, siendo nulo cualquier pacto en contrario, dice el artículo.
Con lo cual, bueno, este juez, fundándose en esta última parte del artículo 36 y la nulidad expresa que dispone la ley, que es de orden público, y etcétera, etcétera, decidió declinar su competencia y lo remitió a otro juez de distinta jurisdicción. Y bueno, ahí se trabó en definitiva el conflicto negativo, porque ese juez, que era supuestamente el juez de domicilio natural, decía, no, acá corresponde el domicilio de pago del título, con lo cual el competente sos vos, le decía el otro juez, y así se trabó el conflicto negativo o la contienda de competencia que tuvo que resolver en forma originaria la Corte de la provincia de Buenos Aires, porque ellos no tenían, o sea, los dos jueces que estaban discutiendo sobre su competencia, no tenían un superior común que pudiera de alguna manera ir antes de llegar, por supuesto, a la corte provincial. Bueno, ¿qué dijo la Corte en ese famoso fallo Cuevas? Bueno, piensen que esto fue el inicio del debate de estos temas, y en esa oportunidad la Corte analizó esto que yo les decía o que yo les mencionaba al comienzo de la charla. Explicó toda la importancia de la abstracción y de la abstracción cambiaria, digo bien, pero también admitió de que en definitiva acá estaban normas de orden público vinculadas con la ejecución de consumidores, con lo cual habló de una suerte de interpretación armonizadora. O sea, explicó que no se deben excluir ambos principios, no se debe derogar la abstracción, ni tampoco se debe derogar o dejar de lado el carácter de orden público, sino que lo que hay que hacer es armonizar estos principios, ponderarlos, tratar de darles operatividad a ambos en la máxima posibilidad. Recuerden, no sé si han tenido filosofía del derecho, el principio de optimización de los principios, el principio de optimización o el famoso principio de ponderación, donde hay que ponderar y optimizar, de manera de que se lesione al mínimo posible los principios que están en juego. Entonces, ¿qué dijo la Corte? La Corte dijo que la Ley de Defensa del Consumidor es purificadora del ordenamiento. Eso fue un concepto importante que se dijo en Cuevas. O sea, como diciendo, la norma de defensa del consumidor, al ser una norma de orden público, penetra en el resto del ordenamiento, o sea, penetra transversalmente en el resto del ordenamiento, tanto en materia de títulos como en cualquier otra materia, si en algún punto tenemos un vínculo de consumo. A punto tal que fíjense que hoy se aplican normas de consumo en vínculos de seguro, en la ley de seguros, siendo que toda la doctrina y jurisprudencia que había en materia de seguro, microsistema que estaba aislado, etcétera, etcétera. Bueno, hoy, en base a esta interpretación purificadora y esta penetración transversal, también se aplica la Ley de Defensa del Consumidor en materia de seguros, con lo cual acá no hay una normativa específica que se salve del análisis desde la óptica del consumidor. Bueno, en ese entendimiento, la Corte falló a favor del juez que había dicho que había declinado su competencia y decidió remitir las actuaciones al juez del domicilio real del consumidor, dándole, por supuesto, o admitiendo una suerte de análisis causal, admitiendo un análisis causal para corroborar que primero hay relación de consumo subyacente y para analizar cuál es el verdadero domicilio de ese consumidor y la causa a esa jurisdicción. Entonces ya tenemos una primera apertura. Fíjense que ya este fallo fue una punta de lanza porque ya permitió la apertura, ya permitió el análisis causal y dijo, el 36 vayan al juez de la jurisdicción del consumidor. Este fue el inicio, digamos, del debate, que después se amplió. Fíjense que yo les puse acá autoconvocados. Esto es una autoconvocatoria, es un fallo, una convocatoria realizada por la Cámara Nacional Comercial que se autoconvocó. ¿Por qué se autoconvocó? Para evitar contradicciones jurisdiccionales. No, había tantos criterios relativos a este tema que en el año 2011 la Cámara Nacional Comercial decidió autoconvocarse en un pleno, integrada por supuesto con todos sus miembros, y decidió emitir este fallo, que es bastante importante y que viene de alguna manera a dar un poco de paz jurisdiccional. Y los dos debates o las dos grandes preguntas que se daban, yo se las mencioné ahí en el cuadro,
que están dados por si se puede inferir la existencia de una relación de consumo y qué pasa si se puede el juez, cuando recibe una ejecución de este tenor, declarar su incompetencia aún de oficio. Porque ¿cuál es la cuestión que se da en esta situación? ¿Por qué si se puede inferir el consumo? Porque es muy difícil desde la óptica práctica, es muy complejo, que ustedes apenas al recibir un juicio ejecutivo puedan verdaderamente darse cuenta si en el vínculo subyacente hay o no hay una relación de consumo. Es muy difícil inferirlo, es muy difícil darse cuenta. ¿Por qué? Porque en definitiva, cuando se ejecuta un pagaré, solamente tenemos el nombre del actor, el nombre del demandado, que firmó un pagaré. Las demandas son de una carilla muchas veces. Que el demandado suscribió el pagaré en fecha tal, se presentó el requerimiento de pago, no se pagó, con lo cual vengo a solicitar la ejecución del pagaré y ahí se termina la demanda. No hay explicación causal alguna. Entonces, mi pregunta hacia ustedes, y que es un poco lo que se preguntó el Pleno de Autoconvocados. ¿El juez puede inferir que hay una relación de consumo subyacente? ¿Cómo se da cuenta el juez que hay una relación? ¿Se puede inferir por el nombre de la parte nada más? Bueno, yo ahí es un punto que es complejo porque en algún punto se puede entrar en alguna suerte de discriminación inversa en este caso, ¿no? Imaginemos que ustedes representan a una empresa, no sé, a una empresa muy famosa que da créditos o que da préstamos y que lo conoce toda la Argentina, que es un nombre público y notorio, y que quisieran iniciar una acción ejecutiva contra un deudor de un pagaré en una relación que no es de consumo. Entonces, que un juez se declare incompetente y quiera remitir el expediente a otra jurisdicción por considerar o inferir que hay una relación de consumo, ¿no sería discriminatorio? En este caso una discriminación inversa, pero ¿no sería discriminatorio? Entonces, este punto es un punto de alguna manera un poco sensible, porque de alguna manera hay que hacer un análisis o hay que hacer una suerte de apertura del debate o un pequeño análisis causal para poder llegar a algún tipo de conclusiones. Se analiza la situación fiscal de los tribunales, los tribunales provinciales hoy, es analizar la situación fiscal del actor, su constancia fiscal, si realmente brinda servicios profesionales y si tiene de alguna manera la calidad de proveedor de servicios de consumo. Se analizan si tienen otros procesos similares a ese. Se analiza también si ha acompañado o no ha acompañado otra documental, qué dice el demandado. Bueno, hay un montón de pautas que se pueden analizar antes de comenzar el proceso y darle curso a una ejecución, pero sí sepan que, por supuesto, inferir del solo nombre de las partes la existencia de una relación de consumo es una situación que puede tener algunos ribetes peligrosos en el sentido de no obtener soluciones jurisdiccionales justas. Y la segunda cuestión, si realmente esta incompetencia, una vez inferida esa situación, si esta incompetencia podía aún ser declarada de oficio o necesariamente requería de una presentación de la parte contraria que efectivamente efectúe un debate sobre el tema, ¿no? Bueno, obviamente que hubo votos en disidencia, no hubo un acuerdo unánime en este pleno, pero en definitiva en ambas cuestiones se decidió por la respuesta positiva, o sea, se puede inferir la existencia de un consumo, sí, en principio un juez podría hacerlo en base a los elementos que tiene a su alcance y podría declarar su incompetencia de oficio. Sí, podría hacerlo, y acá el fallo avanza un poco más, aún en caso de pacto expreso de prórroga. O sea que aunque hubiera pacto expreso de prórroga de competencia, también se podría declarar la incompetencia de oficio. Ustedes vieron que si no fuera una relación de consumo, la presentación de una demanda frente a un juez incompetente, aunque hubiera pacto
de prórroga, cuando la incompetencia es solo territorial, se puede considerar como que es una propuesta de prórroga y queda a la espera de que la otra parte la acepte o no la acepte. ¿Por qué? Porque la competencia territorial es prorrogable y no así la material. Pero bueno, tenemos este punto del artículo 36 en materia de consumo que habla de la nulidad de cuando demandan al consumidor en un domicilio diferente al suyo, al domicilio real, con lo cual acá no hay mucho margen, y el fallo permitió o consideró habilitada la posibilidad de declararse incompetente aún de oficio. Profe, una consulta. Entonces, Eh, bueno, sí, sí. una consulta, profe. No le escuché nada, ¿me puede repetir? No le escuché nada, ¿me repite la Eh, pregunta? sí, profe. Entonces, en síntesis, ¿el juez va a poder inferir la relación de consumo en el juicio ejecutivo, digamos, por el que surja el título valor? O sea, ¿o de qué elementos causales va a valerse el juez para decir que hay una relación de consumo? Si en principio, como usted dijo, lo que él tiene conocimiento es solamente el título ejecutivo. Exactamente, sí. Esta fue la solución del Pleno. No significa que se comparta esta solución, por supuesto, pero vamos a ver más adelante que esto que usted me está preguntando ahora está solucionado de una manera más dinamizante y de una manera que sí garantice el derecho también del acreedor, ¿no? Porque en definitiva él también tiene un derecho tutelable. Con lo cual, esta respuesta que dio Autoconvocados hay que ponerla en contexto. En el contexto de que recién se estaba abriendo la puerta para el análisis consumeril de los pagarés. Con lo cual, se puede inferirse de las constancias que hubieran en la causa. Le repito, ¿qué puede ser? Y un análisis del estilo del pagaré. Si es un pagaré que tiene muchas cláusulas y que está muy completo, se puede inferir de que es un profesional el que lo elaboró, de la cantidad de juicios o repetición de juicios que tiene esa empresa en el juzgado o donde fuere, que permite inferir de que es un proveedor de servicios financieros. Si se analiza, por eso yo les comenté, se analiza cuál es su actividad habitual comercial en la constancia de AFIP y si brinda servicios profesionales de consumo, también se puede inferir que las actividades o los actos que realiza pueden tener o pueden tener subyacentes relaciones de consumo. Por supuesto que el juez puede declinar su competencia y la parte actora puede recurrirlo. Deberá en esa instancia acompañar los documentos que demuestren que no hay consumo. Porque no se olviden de algo también. El proveedor en materia de consumo tiene el deber de colaboración. ¿Qué significa el deber de colaboración? El deber de colaboración es de que tiene que aportar y debe brindar la mayor información posible al consumidor. Con lo cual, si hubiera consumo y el proveedor o el actor no acompañase estos documentos, obviamente puede inferirse en esta situación el consumo. Por supuesto que son más presunciones que otra cosa. A mí, sinceramente, no me gusta juzgar o fallar en base a presunciones, por supuesto, no es lo ideal. Pero puede haber situaciones que, lógicamente, obliguen a llevar ese tipo de determinaciones. Pero vamos a ir avanzando un poquitito más y vamos a ir analizando que las posteriores posturas purgan algunos de estos vicios que tiene Autoconvocados y pensemos que este fallo fue una suerte de punta de lanza y que de alguna manera era necesario hacer esta suerte de afirmaciones como para poder abrir la puerta a lo que viene después. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bueno, bárbaro, fantástico. Bueno, les voy a leer un párrafo que remarqué en su oportunidad de lo que dijo la Corte de la Provincia de Buenos Aires en el fallo Cuevas, que fue interesante. A ver, ¿qué dijo la Corte? La Corte dijo: la división entre lo que constituye debate sobre la causa de la obligación por un lado y sobre las aptitudes ejecutivas del instrumento por el otro, no siempre resultan tajantes e inmaculadas. ¿Qué significa? Hay que modalizar, hay que armonizar ambos principios. Los jueces, seguía diciendo, los jueces pueden analizar la causa como una forma de evaluación de la aptitud ejecutiva del documento,
pero no para permitir el debate o discusión causal en el Ejecutivo. Permite el análisis de la causa como aptitud ejecutiva, pero no permite, claro. ¿Qué les quiero decir? Lo que dijo la Corte fue, en definitiva, bueno, analizar la cuestión causal, pero no para que empieces de alguna manera a dar un debate. La causa va a ser solamente a los fines de comprobar si efectivamente correspondía a esta competencia o si correspondía a una competencia diferente. No para abrir el debate causal. Hasta ahí fue lo que dijo Cuevas y lo que después terminó integrando autoconvocados. ¿Estamos hasta acá? ¿Están más o menos claras estas dos posturas? A ver, ¿qué vino después? Les voy a bajar un poquito así ven. Un segundo. ¿Llegan a ver? ¿Se ve ahí la...? Bien, perfecto. Bueno. ¿Qué fue lo que vino con posterioridad a esto? Una vez que Autoconvocados y Cuevas abrieron esta puerta al debate causal, no al debate causal, sino abrieron la puerta a esta cuestión de consumo, la jurisprudencia posterior fue generando distintas corrientes respecto a la posibilidad expansiva. Ustedes saben, yo lo tengo acá, el artículo 36, que el artículo 36 no habla solamente de la incompetencia o competencia y los pactos de prórroga respecto al consumidor. Fíjense que el 36 dice, en las operaciones financieras para consumo y en las de crédito para consumo, deberá consignarse de modo claro al consumidor usuario bajo pena de nulidad, y hay hasta el inciso H, les voy a leer algunos como para que lo tengan en cuenta. La descripción del bien, servicio, objeto de la compra o contratación para los casos de bienes o servicios. El precio al contado para casos de operaciones de crédito o para adquisición de bienes y servicios. C. El importe a desembolsar inicialmente y de existir el monto financiado. D. La tasa de interés efectiva anual. E. El total de los intereses a pagar o el costo financiero total. F, el sistema de amortización de capital y cancelación de los intereses. G, la cantidad, periodicidad y monto de los pagos a realizar. H, los gastos extras, seguros, adicionales si los hubiere. Y dice que cuando el proveedor omitiera incluir alguno de estos datos en el documento que corresponda, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato de una o más cláusulas. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Con esto les quiero decir que fíjense que Autoconvocados y Cuevas abrió una puerta en relación a la incompetencia. Pero la pregunta es, ¿por qué no podría aplicarse los otros incisos del artículo 36 también al análisis del cumplimiento de los requisitos de la norma de consumo? Porque si vamos a hablar solamente de que el consumidor tiene derecho a ser demandado frente a su juez natural, no tendría demasiado sentido la exclusión de los otros requisitos. Entonces empezaron a haber posturas expansivas donde los jueces empezaron a solicitar o aplicar de distinta manera los restantes requisitos del artículo 36 a situaciones de ejecución de títulos valores. Todo eso que yo les mencioné, todos esos incisos que les mencioné, si ustedes se dan cuenta, dados sobre todo al deber de información o al derecho de información que tiene el consumidor, de información clara, precisa, detallada. El consumidor tiene que saber lo que está contratando. Fíjense que casi todos los incisos refieren a cuestiones básicas de una contratación en un caso de préstamo financiero. Que indique exactamente el dinero prestado, que indique cuántas son las cuotas, cómo lo tiene que pagar, cuál es su costo, cuáles son los gastos adicionales, cuáles son los intereses, cuál es el seguro. Bueno, todas situaciones básicas, en las cuales el proveedor debería estar obviamente obligado a brindarlas o a demostrar que las brindó claramente para que el consumidor pueda tomar decisiones con todas las herramientas en su mano y se cumple debidamente el derecho a la debida información que el consumidor tiene. Entonces, estas posturas expansivas apuntaban no solo a la cuestión de competencia, sino que también al control de todas estas cuestiones vinculadas con el derecho de información que tienen los consumidores y todos estos incisos que les acabo de leer del artículo 36.
Bueno, vamos a analizar. Yo básicamente pude compilar 4 posturas de varios fallos, son todos fallos que he estado investigando y he estado compilando, y he recopilado 4 posturas expansivas vinculadas con la ejecución de estos títulos valores. La primera de ellas es una postura que habla de la inhabilidad de título que aplica esta categoría defensiva ante la falta del cumplimiento del artículo 36. O sea, directamente, si el pagaré o la documentación que se aporta a la ejecución no cumple acabadamente con el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, directamente declara inhábil el título. El juez el juez tiene distintos momentos de habilidad de un título. Lo puede hacer al comienzo, cuando despacha el auto de embargo y citación de remate. Ese es el primer momento. Un juez podría tranquilamente ver que un pagaré le falta un requisito esencial y no despachar la ejecución diciendo que esto no es un título valor. Ese es un primer momento donde el juez puede hacerlo. Hay un segundo momento que es cuando se analiza la procedencia en la sentencia, y hay un tercer momento que es en la revisión de la alzada, que ellos también tienen la posibilidad de rechazar ejecuciones, aunque el juez de primera instancia las haya admitido. Entonces, ¿a qué venía esto? Bueno, en ese sentido, un juez podría oficiosamente declarar la inhabilidad de título ante la falta de cumplimiento de este artículo 36. Por supuesto que esta corriente es una corriente un poco extrema, porque es una corriente que habla de una suerte de doble instrumentación o sea, ¿qué sucede en la práctica? En la práctica lo que se ve es que ustedes piden un crédito financiero, que es donde mayormente se usa esta situación. Ustedes piden un crédito financiero, firman la solicitud de crédito, y juntamente con la solicitud de crédito está la firma de este título valor. Con lo cual, todas estas corrientes hablan de una doble instrumentación abusiva. Posiblemente de ejecutarse el pedido lo que se intenta, con la ejecución del título valor es evitar elípticamente las defensas que a lo mejor el deudor podría haber interpuesto en relación a la cuestión causal. Entonces, directamente presentan la ejecución del título valor y solamente hay un montón de defensas que ya efectivamente están restringidas, con lo cual, lógicamente, hablan de una suerte de abuso en la posición en la que se encuentra el acreedor, que lógicamente impide al deudor esgrimir defensa vinculado a eso. Pero básicamente esta corriente lo que dice que hay que controlar estrictamente el cumplimiento del 36 en la documentación de base de la ejecución. Y si de la ejecución, de la documentación que se aporta no surge el cumplimiento, directamente hay título inhábil. ¿Por qué? Porque esta doble instrumentación de alguna manera desnaturaliza la protección del consumidor, porque lo que se hace es eludir estos requisitos a través de la abstracción cambiaria. ¿Lo comprenden? Esa es básicamente una posición que es una primera posición que es bastante dura, porque directamente están los títulos. Les voy a leer algunos fallos, no sé si... A ver. Cámara de Apelaciones de Civil y Comercial de Dolores, Molina contra Galván, del 14/11 del 2017, es un fallo. Otro fallo de la Cámara de Apelación Civil y Comercial de La Plata, Sala 2. Radio Sapienza contra Reynoso, del mes de diciembre del 2015. Hay otro fallo, Cámara de Apelaciones de Paraná, Sala 2, Castellano contra Gómez, 23 de junio del 2017. Cámara Nacional Comercial, Sala D, Compañía Financiera Argentina contra Cardoso, 16 del 5 del 2017.
Este fallo es importante, este último que les mencioné, el de la Cámara Nacional Comercial, Sala D, porque ahí en ese fallo se habla de que esta doble instrumentación es una suerte de una situación jurídica abusiva en los términos del 1120, después 1120 del Código Civil y Comercial, después léanlo. ¿Y qué dice? Perdón, no sé si 1120 o 1200, no estoy seguro, después vean cuál de los dos artículos era. ¿Qué dice? Que de alguna manera esta predisposición del acreedor de establecer la doble instrumentación es un claro fraude a la ley y que está realizado en forma anterior, está predispuesto por el propio acreedor el fraude, con lo cual es algo que no se puede admitir. Y por lo tanto peticionan ya en la propia ejecución que se dé cumplimiento total al artículo 36. Entonces se basa, fíjense, de una herramienta que nos da el propio Código Civil y Comercial para, esperen que se me va a acabar la batería. Ahí está. Es una propia herramienta que da el Código Civil y Comercial por fuera del marco de la órbita cambiaria y trata de alguna manera evitar estos efectos nocivos del fraude al cumplimiento de los artículos, de los requisitos del artículo 36. Bien, la postura que sigue es una postura prohibitiva, es una postura que siguen, es bastante importante los autores que la postulan, porque lo tenemos a Joseph Bass, a Nissen, autores de muy importante renombre, y que ellos directamente consideran que directamente no se puede utilizar el juicio ejecutivo para ejecutar pagarés de consumo. Que directamente el proceso ejecutivo no se puede utilizar. O sea, si bien es un título de valor y si bien tiene todas estas cuestiones cambiarias, en base a estas cuestiones, ¿por qué no permiten la aplicación del procedimiento ejecutivo? Porque ellos dicen que ya la aplicación de este procedimiento significaría para el consumidor la restricción de defensas. Y que si ya le estamos restringiendo defensas al consumidor, ello está expresamente prohibido. O sea, vieron que la Ley de Defensa del Consumidor no permite que el consumidor renuncie anticipadamente a defensas. Si hay alguna cláusula que habla de renuncia a defenderse, a apelar, etc., bueno, todas esas cláusulas son claramente nulas, con lo cual estos autores consideran que la aplicación de un juicio ejecutivo ya significa resignar defensas y de alguna manera debe ser considerado como que es inhábil ese procedimiento para poder de consumo. O sea, ellos consideran que directamente hay que ir a un juicio ordinario donde el demandado tenga la plena posibilidad de ejercer todas las defensas que desee. Profe, también es una posición bastante extrema. Sí. Que no, justamente eso, un comentario que no estaría cumpliendo con eso que usted dijo de la armonización de los principios de las distintas materias o ramas, por así decirlo. Sería una cuestión muy extremista y desconocer los principios propios de los títulos valores. Sí, coincido totalmente. Yo creo que esta postura sería muy nociva, pero no tanto en términos de derecho, ¿no? Sino que más bien en términos prácticos, sobre todo. Porque imagínense si ninguna financiera a partir de mañana pudiera ejecutar cambiariamente sus títulos. Eso lo único que traería aparejado es que los índices de interés en los cuales se presta el dinero van a subir estrepitosamente. Con lo cual, lógicamente, es una situación que no tiene tan en cuenta el contexto plantear este tipo de razonamientos. Sobre todo porque, obviamente, ¿qué seguridad les van a dar? Imagínense, una financiera tratando de ejecutar un préstamo que efectivamente realizó y donde el demandado le interpone arraigos, donde el demandado le interpone excepciones dilatorias, donde el demandado le puede interponer, una gran cantidad de defensas, que obviamente demoran el proceso
y que en definitiva terminan impactando sobre el crédito en general. Va a ser mucho más difícil o mucho más restringido la posibilidad de obtener crédito, y lógicamente lo único que se genera es que las tasas suban y que el endeudamiento sea cada vez más caro, la posibilidad de obtener crédito sea cada vez más caro, con lo cual es una postura que de alguna manera está afectando el crédito. Yo creo que, es mi opinión, por supuesto, una opinión personal, no tienen por qué compartirla, pero creo que este extremo no estoy tan de acuerdo desde la óptica del acreedor, y hasta protegiendo también al pobre deudor que de alguna manera pretende sacar algún crédito relativamente blando. Sabemos que no son muy blandos cuando uno va a una financiera, pero bueno, seguramente serían peores de expandirse demasiado esta postura. Pero bueno, fíjense que esta postura es la utilizada por la... Fíjense, les reseño si quieren 2 o 3 fallitos. Lo encontré en la Cámara de Apelación Civil y Comercial, Sala Tercera de Mar del Plata, en un fallo Banco Macro contra Correa del 15 de septiembre del 2015. Con lo cual, fíjense que no es ni más ni menos que una Cámara de Apelaciones y la Cámara de Mar del Plata que tiene bastante prestigio, ¿no? Y como les dije, lógicamente, esos autores que les mencioné recién tienen una talla intelectual que obviamente hay que, sin dudas, incluirlos dentro del elenco, ¿no? Por supuesto. Además, ellos hacen una especie de paralelo o de comparación y dicen que nunca una norma procesal, como un código de procedimiento de consumidores o derechos constitucionales, hablan de una suerte de diferencia de jerarquía normativa, ¿no? Que les repito, puede ser que en términos de derecho eso sea lógico, pero cuando vamos a la práctica, la aplicación indiscriminada de esta teoría tiene unas consecuencias catastróficas, ¿no? Difíciles de llevar adelante. Pero bueno, está la posibilidad, así que ténganlas en consideración. La siguiente postura es lo que se llama la postura integrativa del pagaré con la documental de base, que expone esta postura. En definitiva, sería la postura en la cual yo me enrolo, que creo que me siento identificado. Es una postura que lo que dice es que hay que mantener la efectiva ejecución del pagaré, o sea, el pagaré tiene que tener verdaderamente habilidad ejecutiva, o sea, que está permitida la posibilidad de que los pagarés de consumo se ejecuten en el juicio ejecutivo, pero hay que hacerle un control, un somero control, no en profundidad, por supuesto, porque ya sería abrir el debate causal, pero hay que hacer un control del cumplimiento de los requisitos del artículo 36 en relación al deber de información. O sea, comprobar someramente que el consumidor ha sido debidamente informado de todo lo que se obligaba. Y si vemos que efectivamente había buena fe del proveedor y actuó en forma transparente y en forma correcta, bueno, en ese caso hay que mantener el despacho de la ejecución y hay que permitirle al proveedor de estos servicios financieros que también pueda ejecutar rápidamente, ¿no? Porque si no, podríamos estar afectando lógicamente el crédito. ¿Y qué sostiene esta postura? Esta postura habla de un título complejo que, de alguna manera, el pagaré se vendría a integrar con la documentación de base. O sea, es un documento que necesariamente tiene que estar integrado con la documentación de base, por lo menos para que el juez pueda verificar de que el acreedor actuó diligentemente, de que verdaderamente brindó toda la información, de que verdaderamente se cumplieron los requisitos del artículo 36, sin abrir el debate causal. Esto es importante que se aclare. El juez hace un análisis de oficio si está cumplido o no y despacha la ejecución. No entra a debatir el análisis causal específicamente, salvo situaciones que sean extremas. Por ejemplo, si vemos una clara capitalización de intereses, bueno, a ver, momentito, acá hay una capitalización encubierta, entonces hay que analizarlo.
Pero fuera de eso, si el deber de información está correctamente cumplimentado, se mantiene la ejecutividad del título y se mantiene la posibilidad de que el acreedor cobre, el acreedor que demuestre, que pueda demostrar que ha sido diligente y que ha cumplido cabalmente con el deber de información, pueda gozar de los beneficios del proceso ejecutivo y de una ejecución rápida de ese deudor. ¿Se entiende? Creo que es la postura que en definitiva más cuida todas las posiciones y que más armoniza el ordenamiento, y cuidando también un poco al acreedor, ¿no? Lógicamente, porque si bien el deudor es sujeto de consumo, es sujeto, perdón, de tutela, lógicamente, y es un vulnerable en algún punto, también hay situaciones donde el vulnerable es el proveedor, por así decirlo. No sé si me logro explicar, en el sentido de que puede haber deudores que, aprovechándose de estas posturas, pretendan dilatar la ejecución cuando en realidad conocían perfectamente a lo que se obligaban y, bueno, en definitiva, afectan al crédito en general. Hay muchos fallos vinculados con vínculo complejo y que, en definitiva, yo creo que es una de las corrientes que más expansión está teniendo hoy, si bien la postura, la que sigue también es una postura que está siendo muy utilizada. Creo que esta postura que integra el documento causal también tiene una gran aceptación jurisprudencial. Nosotros lo que hacemos básicamente es despachamos la ejecución normalmente y aún en casos de trámites en rebeldía, antes del dictado de sentencia solicitamos se aporte la documentación causal que dio origen al libramiento. Integramos el título con esa documentación causal y si efectivamente están cumplidos los requisitos del artículo 36, se despacha la ejecución normalmente para que el acreedor pueda avanzar con el cobro ejecutivo de la deuda. Es una forma de armonizar la norma cambiaria juntamente con la norma de derecho común. Que por supuesto, les aclaro, tiene algunas complejidades, ¿no? La aplicación de esta corriente, porque por supuesto que los deudores están tentados de abrir el debate causal, es difícil restringirlo cuando uno ya pidió la documentación causal. Puede haber situaciones donde la documentación causal sea diferente del título valor, con lo cual hay que tomar una decisión sobre cuál de las documentaciones, o sea, qué documentación darle preeminencia, si a una, si a la otra. O sea, hay muchas situaciones que hay que ir integrando el procedimiento, por así decirlo, y hay que ir manejando caso por caso, pero creo que es la solución más justa y que armoniza todos los principios en danza. Les voy a mencionar algunos fallos, más o menos importantes. Hay uno reciente de la Cámara de Apelación Civil y Comercial, Sala 1, de Lomas de Zamora, CFN, Sociedad Anónima contra Pérez, del 5 de junio del 17. Bueno, de esta postura van a tener muchos, va a haber muchos. O sea, si ustedes buscan un poquito, van a encontrar mucha jurisprudencia. Hay un fallo muy importante, que les voy a leer un parrafito de la Sala 2 de Azul, de la Cámara de Apelaciones de Azul, un plenario del 9 de marzo del 2017. Dice así: el pagaré de consumo puede, espérenme, puede integrarse con documentación adicional, debe contener información clara y veraz y además cumplir con los requisitos previstos en el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor para las operaciones de financiación o crédito al consumo. Dicha documentación debe agregarse en primera instancia hasta el momento de la sentencia, sin que se admita su integración en la alzada. Los intereses pactados que surjan del título complejo no podrán exceder el límite de la ganancia lícita. Asimismo,
resulta oportuno poner en conocimiento del legislador, a manera de comunicación exhortativa, la conveniencia de regular el denominado pagaré de consumo. Entonces, fíjense que ya la propia Cámara, en este pleno, está de alguna manera tratando de acomodar el procedimiento. Fíjense que dicen que el documento hay que integrarlo en primera instancia y no se admite la incorporación de esa integración en la alzada. Habla de los intereses en forma expresa, que tienen que ser lícitos y razonables. Por eso yo les dije que cuando vemos anatocismo no autorizado o capitalización, hacemos un parate y hacemos un análisis de esta capitalización, si es correcta o no. O sea, hacemos un análisis un poquitito más exhaustivo y sobre todo vinculado con esta cuestión que les mencioné relativa al deber de información del proveedor. Así que bueno, ese es un fallo interesante como para que consideren y analicen y lo tengan en cuenta. Y bueno, y después finalmente tenemos esta postura, que es otra postura, como les decía, que está siendo bastante utilizada, y que admite, es una postura más moderada, le diría que es no supliéndolo de oficio. Acá no se habla de la posibilidad que el juez de oficio integre la documentación, de manera de que esta corriente dice de que si en definitiva el deudor no se gastó, no intentó, no generó efectos o esfuerzo en defenderse, no tiene sentido que el juez lo haga de oficio, sino que esperan la defensa específica de la parte. ¿Permiten la incompetencia? Sí, permiten la incompetencia, pero siempre y cuando lo deduzca alguna de las partes. ¿Permiten el debate causal? En principio no, solo porque no admiten la integración. Esta postura no admite la integración del título, sino que dice que el pagaré es un pagaré y tiene valor, pero sí hace el análisis del artículo 36. Si hay defensa de consumo, se inmiscuye en el análisis de las mismas, y si no, despacha la ejecución en el estado en que está, en la jurisdicción en que está. No admite la declaración de oficio de incompetencia directamente. ¿Y qué dice esta postura? Esta postura dice, sí, es cierto, la ley de defensa del consumidor es una ley de orden público y que tiene raigambre constitucional en base al artículo 42. Pero el derecho del acreedor también es un derecho tutelable, es un derecho de propiedad que también tiene raigambre constitucional y que también, en definitiva, es tutelable. Con lo cual, si el consumidor o si el deudor no viene a ejercer defensas, despacha la ejecución. Por supuesto que tiene una puertita de salida esta teoría. Eso que se llama en el lenguaje de programación un backdoor, una puerta trasera. ¿Por qué? ¿Qué hacen? En situaciones en que se haya despachado la ejecución y que se pueda haber afectado con posterioridad a ello algún principio consumeril, permiten retrotraer la ejecución a través del remedio de la nulidad de la ejecución. Ustedes se acuerdan que el Código Civil y Comercial y el 475 de nuestro Código de Rito, además de todas las defensas que vimos, dedicaban un inciso específico a la nulidad de la ejecución cuando se hayan incumplido normas. ¿Se acuerdan? Bueno, esta postura se agarra de esta posibilidad de declarar la nulidad de la ejecución. Supongamos que un juzgado despacha la ejecución sin haberse inmiscuido en la relación de consumo. ¿Por qué? Porque el deudor no vino, no se presentó, no puso defensa. Ahora, supongamos que estén ejecutando en Capital Federal y el deudor haya vivido en, no sé, en el Chaco. Bueno, puede que el deudor aparezca después, no sé, un tiempo después de la sentencia, y diga, señores, yo vivo en el Chaco, esto es una relación de consumo, acá está el documento. Bueno, en esas situaciones permiten la nulidad de la ejecución y que en definitiva se abra el debate en materia de consumo y que después terminen enviando la ejecución a otra jurisdicción. ¿Se entiende? O sea, en principio no hacen nada de oficio en esta postura, es más moderada. Dicen,
ambos derechos son tutelables, el derecho de propiedad del acreedor como el derecho de consumo. Si el consumidor no viene a ejercer defensa, yo despacho la ejecución. Y por supuesto, advirtiendo de que si después el consumidor viene y demuestra, aunque tenga una sentencia, se puede declarar la nulidad de la ejecución en pos del derecho de consumo. ¿Se comprende? Es, yo diría, la postura un poco más atenuada en cuanto a la penetración del derecho del consumidor en relación a la materia cambiaria. A ver, ¿qué fallos podemos tener? Déjenme ver un segundo. Bueno, los fallos de esta postura se los debo. Se ve que no los compilé acá. Les voy a conseguir para la próxima charla los fallos específicos de esta postura. Dos o tres temitas muy simples. Hasta acá sería de alguna manera una especie de resumen abreviado de todas las distintas corrientes expansivas, jurisprudenciales, por supuesto. ¿Por qué quise detenerme en este tema? Porque esto no lo van a encontrar en ningún libro. Este es un pequeño estudio que yo hice de jurisprudencial en líneas generales y de división de las distintas corrientes que había. Sí, comentarles dos o tres temitas o dos o tres problemas que se dan en esta materia de pagaré de consumo y que estas situaciones o todo esto que hemos estado analizando se puede realizar en virtud de que estamos tomando en consideración un deudor y un acreedor inmediato en la relación cambiaria, o sea, el librador, que es el deudor, y el acreedor, que es el beneficiario. El problema se complejiza de sobremanera si ese título circuló. ¿Qué pasa si circuló? Porque obviamente si circuló, ya tenemos el principio de autonomía, tenemos un tercero ajeno a esta relación originaria, que a lo mejor ni conocía de la existencia de un vínculo de consumo, y que en definitiva termina adquiriendo el título de valor y pretende ejecutarlo. ¿Qué pasa en esa situación? ¿Hay que solicitar también los principios de consumo? ¿No hay que solicitarlos? ¿Cómo funciona? ¿Se integra el título? ¿No se integra el título? Bueno, claramente esta cuestión se complejiza porque son situaciones que verdaderamente se pueden dar inclusive masivamente. Ustedes saben que las entidades financieras muchas veces ceden las carteras de crédito, ceden carteras de deudores, con lo cual también se pueden ceder individualmente los títulos, con lo cual obviamente ya tenemos todo un panorama muy distinto del que estuvimos ahí mencionando recién en todos, esperen que voy a cerrar esto, en todas estas corrientes que hemos mencionado. Yo creo que habrá que analizar cada caso en concreto y en particular, por supuesto, porque habrá que demostrar la mala fe, habrá que demostrar el exceptio doli, y en su defecto, bueno, dependerá del criterio del juzgado o de lo que acontezca en cada caso en concreto. No hay soluciones uniformes en esta materia y hay pocos casos que estén verdaderamente planteados. Llegué a encontrar uno de una cámara, espérenme, les voy a decir de cuál, Cámara Nacional Comercial, Sala C, del año 2015, que se había planteado un tema como este, donde la Cámara decidió solicitar los requisitos, el cumplimiento de la integración de la documentación causal. O sea, le dio preeminencia al vínculo de consumo, no solo frente a la abstracción, sino que ahora también frente a la autonomía. ¿Entienden? Porque ya teníamos un tercero adquirente. Yo, en mi criterio particular, habría que analizar cada caso en concreto, habría que analizar si hay algún principio de mala fe o si se puede demostrar la existencia de alguna mala fe, y si no, en principio le daría preeminencia al tercero en base al principio de autonomía, ¿no? Pero bueno, son casos complejos donde obviamente se va complejizando la cuestión y que en definitiva no se dan en demasía en la práctica jurisdiccional. Un último comentario
vinculado con cómo funciona el pagaré en la normativa comparada, porque también, como les dije al comienzo de la charla, hay algo que está clarito. Acá lo que necesitamos, más que un montón de soluciones jurisprudenciales, es una legislación en materia de pagaré de consumo que expresamente dé pautas claras y establezca qué procedimientos hay que utilizar para la ejecución de este tipo de títulos. Con lo cual, siendo que no tenemos la legislación, la jurisprudencia ha tratado de ir solventando estas situaciones y sí comentarles cómo funcionan algunos sistemas donde sí hay normativas vinculadas a los pagarés de consumo. Bueno, tenemos el caso de Francia específicamente, que tiene estrictamente prevista las situaciones de pagarés de consumo y directamente se prohíbe estrictamente el uso de pagarés o de títulos valores para materializar obligaciones de consumo. O sea, directamente están prohibidos por la ley este tipo de títulos. Esa es una primera posición, obviamente es una posición respetable en definitiva, que directamente todo lo que sea consumo se permita el debate causal, amplio y con amplitud de defensas, lo cual de alguna manera sería respetuoso de nuestra ley de defensa del consumidor también. Pero bueno, hay que tomar una posición normativa. En España, se permiten los títulos valores, pero a su vez se permite también la deducción de excepciones causales dentro del juicio ordinario, del juicio ejecutivo, o sea que si el deudor quisiera y compareciera, podría de alguna manera ordinarizar el debate, o sea, abren el debate a la cuestión de excepciones causales, aún en situaciones de proceso ejecutivo, los cuales no están prohibidos en principio, salvo la situación procesal se modifica si el deudor comparece y deduce excepciones y demuestra que efectivamente hay consumo. Y finalmente, otra de las normativas comparadas que puedo mencionarles está la de Estados Unidos, en donde ellos expresamente admiten, digamos, la posibilidad de ejecución de estos títulos, solo que sí se requiere que efectivamente esté indicado o advertido en el título cambiario de que se trata de un pagaré de consumo. Esta advertencia tiene que estar incluida en el texto del documento en forma expresa y lo que va a generar en el documento es la inaplicabilidad del principio de autonomía. O sea, por más que se transmita este documento, siempre el deudor consumidor le va a poder oponer defensas vinculadas a esta cuestión de consumo porque todas las transmisiones ulteriores no van a ser adquisición de derechos nuevos, sino que van a ser derechos derivados. De esta manera, lógicamente, se permite entonces el debate de la cuestión de fondo en relación al principal obligado. Con lo cual, bueno, les repito lo que les dije recién, acá lo que necesitamos no son una variedad de soluciones jurisprudenciales, sino que es realmente una normativa que zanje la cuestión y que verdaderamente decida qué solución aplicar. Bueno, con esto agotaríamos esta charla de pagaré de consumo. Vean por cuenta de ustedes esto que les mencioné relacionado a la normativa de pagaré. Por supuesto que van a tener un práctico sobre pagaré y pagaré de consumo, pero bueno, toda la parte genérica y de estudio y teórica de pagaré, expláyense en algún libro de texto ustedes directamente. ¿De acuerdo? Bueno, ¿tienen alguna consulta, alguna pregunta? Si no, ya cerramos. Profesor, ¿hay alguna, sí. Disculpa, ¿hay alguna ficha o alguna descripción sobre este tema de pagaré de consumo? Le pido disculpas, pero lo escuché todo cortado. No sé si es mi conexión de internet que está muy mal, pero escuché todas las preguntas cortadas en el día de hoy. ¿Cómo me lo puede repetir? Mi conexión también está mal. Lo que consulto es si hay alguna ficha o algún informe o algo subido, pueda subir o pasarnos, como por ejemplo el cuadro que había armado, alguna que otra información al respecto de pagaré de consumo, la que no está obviamente como
dijo en un libro. ¿Alguna pista o información sobre qué? ¿Alguna ficha o información como el texto? Ah, ficha. Claro, ficha. No sé si se escucha mal, me parece. Se entrecorta, me parece. Mire, la verdad que no tengo escrito de esto, no tengo nada compilado, les soy honesto, no lo tengo compilado. O Lo que algún les puedo autor. proponer... ¿Cómo? ¿Algún autor que trate el tema? Y ¿sabe qué pasa? Que todos los fallos, lo que yo hice, lo que yo les di hoy, yo específico, les va a hablar de una corriente en especial, les va a tratar una solución específica, con lo cual yo lo que puedo hacer, sí, para la charla entrante, es darles por lo menos los fallos o completarles ese cuadrito que yo tengo ahí con los fallos que yo investigué en su momento, como para que ustedes puedan, al ir estudiando cada corriente, ir a ver los fallos específicos y ahí van a encontrar obviamente todos los fundamentos in extenso de todo lo que hoy estuvimos charlando. Por ahí me parece que es la solución que va a estar más clara para ustedes. Me parece bien. Bueno, yo voy a preparar eso entonces para la charla que viene y se los voy a subir al campus. Les hago una consulta. Yo ya les subí la clase de defensas, el hipervínculo de defensas. No, Lo que doctor. vimos la semana pasada, yo ya se lo subí ¿Cómo? No nos envió ningún mail diciendo que había un hipervínculo. Bueno, perfecto. Yo entonces ahora voy a hacer lo siguiente. Les voy a preparar esa documentación mañana y les subo todo junto. Les agrego la documentación, les agrego este archivo con los fallos que les mencioné y les subo los hipervínculos de esta charla y de la de defensas del miércoles pasado. Así por lo menos ya tienen todo como para ir viendo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Bueno, les dejo un saludo a todos, que tengan buenas tardes y nos estamos viendo el próximo miércoles, si Dios quiere. Gracias. Buena semana, saludos para todos. Buena semana. Buena tarde. Chao, profe.